¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Vamos a tener hoy una conversación, esperamos que muy linda, ojalá muy participativa. Vamos a estar charlando con Paulette Ramio de Chile, que por aquí está entrando, con Silvia Charquero de Uruguay y con Andrea Aculco de México. Hemos estado estos días conversando entre nosotras de qué podía ser esta conversación que queríamos traerles, cómo englobarla en una bonita metáfora, así que hemos seguido la idea de la planta y de ser jardineras y jardineros de nosotros mismos en este trabajo interior y vamos a tratar de que sea una conversación muy amena, ojalá que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios. Así que voy a introducir un poquito de qué se va a tratar la conversación de hoy, esto que nutre el trabajo interior para darles paso a ellas y que ellas nutran también nuestra conversación. Entonces, si alguien de aquí ha plantado, ha sembrado, le gusta el tema de la jardinería, de la huerta, ha visto que distintas plantas necesitan de distintos nutrientes, pero podríamos hablar de algunas cosas generales como que las plantas necesitan agua en mayor o en menor proporción, que necesitan un suelo, algunas arenosos, otros más fangosos, otros más sueltitos, con más o menos nutrientes, luz, ¿no? Algunas plantas que necesitan muchísima luz, otras que necesitan más bien sombra, pero una luz indirecta, aire también. Y todo esto es distinto para cada planta, tanto en proporción como en la calidad. Entonces a veces podemos tener aguas que son muy duras, aguas que son muy llenas de minerales y aguas que son más bien contaminadas, y así también el aire, y así también los nutrientes del suelo. Podemos tener suelos muy ricos en nutrientes y algunos que están muy desnutridos, y esto impacta a la planta. Entonces, los seres humanos somos de alguna manera como plantas, nada más que bastante más complejas con todas las dimensiones que tenemos. Tenemos desde el eneagrama, por lo menos que hablamos, una dimensión más visceral, motora, corporal, una dimensión más emocional, que tiene que ver más con nuestros vínculos, con el mundo de la imagen, quiénes somos para otros, una dimensión mental, de cómo vamos comprendiendo el mundo, de esas creencias que tenemos acerca del mundo y cómo gestionamos estas visiones y estas creencias, y una dimensión más espiritual que podría englobar todas. Así que el intento que vamos a hacer hoy de conversación, sabiendo que podríamos hablar mucho de cada una de estas dimensiones, es traer un poco cada una un elemento para nutrir esas dimensiones, para que podamos tener una pista de cuando estamos haciendo un trabajo interior, qué es lo que genera nutrición, cuáles son esos aspectos similares al agua, al aire, a la luz, que nos hacen bien como seres humanos para nutrir estas dimensiones e ir desarrollándonos en conciencia en este trabajo interior. Así que le voy a dar paso a las chicas, que probablemente ya muchas les conocen. Conversaciones charlando de esto, tanto se unan finalmente el grupo de acompañamiento, ¿no? Que ya empezamos el miércoles próximo, 9 de agosto. Ojalá que se lleven algo lindo, algo nutritivo de esta conversación. Hola, Paulette, con los miles de filtros. Hola, hola, Andrés, ¿cómo Hola. están? Ay, traté, lo que pasa es que tengo la cara demasiado lavada y quería ver si tenía posibilidad de poner un filtro, pero claramente como no sé usarlo, lo que salió fue esa cosa multicolor, así que fue eliminada rápidamente. Estás bella. Y ahí está Silvia también, así que aquí estamos las cuatro. Y bueno, estábamos pensando, ayer tuvimos una conversación, cómo le vamos a llamar al vivo, porque ya sabíamos de qué queríamos hablar, pero estábamos pensando, bueno, cómo podemos englobar esta metáfora de lo que queremos expresar, de esto que nos ayuda cuando nos animamos, nos comprometemos, decidimos que vamos a hacer un trabajo interior, que vamos a empezar a ampliar esas fronteras de nuestro ser, que vamos a empezar a nutrir y a desarrollar la conciencia. ¿Qué cosas nos vienen bien como seres humanos en este camino? Así que si les viene bien, chicas, la que quiera empezar y contarnos algo de lo que en su propio trabajo interior ha descubierto, uy, este es un aspecto que es muy, muy, muy importante. Bueno, puedo, puedo arrancar justo ayer, yo creo que fue una de las reflexiones que fui haciendo eh, con lo que platicábamos ayer, ¿no? El hecho del trabajo a profundidad, ¿no? Haciendo un poco la metáfora de la tierra, si nosotros plantamos una semillita, ¿no? O sea, si bien para plantar
tenemos como sabido que hay que hacer como el surquito para que entre un poquito más adentro, como la semilla, me hizo mucho sentido, ¿no? Hay muchas formas del trabajo, ¿no? O sea, del trabajo personal. Y hay muchas formas para muchas personas, ¿no? Hay diferentes estilos, podemos ocupar una serie de herramientas que nos puedan como ir ayudando, pero muchas se quedan como encima, ¿no? Es como si yo pusiera la semilla solo encima de la tierra y no necesariamente con la protección que va a necesitar para mantenerse. ¿No? Porque es muy fácil que venga como esta corriente y se lleve la semilla, ¿no? Y tal vez que pase el pajarito y la tome y se la lleve de nuevo, ¿no? O sea, quedamos como muy vulnerables, como eh, por encima, ¿no? Entonces, ¿hay muchas formas? Sí, pero una de las cosas que a mí me ha hecho sentido, que en general hablo como del eneagrama y del grupo de acompañamiento, es el ir un poquito más a fondo, ¿no? O sea, el poner esa semilla en un lugar más adentro, o sea, en un lugar como más interior, como para que ese trabajo repercuta a esa distancia y no sea tan fácil volar, ¿no? Porque nuestro día a día es como muy fácil que de repente estás en este trabajo y sales y, ¿no? O sea, terminas lo que habías dicho que no ibas a hacer, no ibas a decir, lo que ya habías observado, terminamos haciéndolo, diciéndolo y poniéndonos en esta vulnerabilidad del ambiente, de la sociedad, de la vida, ¿no? O sea, y seguimos afectándonos como por cosas externas, ¿no? Cuando el tema es ir un poquito como más adentro. Entonces, desde mi punto, creo que el poder ir un poquito más adentro con más firmeza, o sea, como más al nivel, eso es lo que pudiera ser una buena siembra, ¿no? O sea, de irse ahí adentro. Vale. Bien. ¿Sí? Ahora me imaginaba cuando hablaba Andrea de esa semillita, ¿no? Y qué pasa cuando es una semillita sola y una plantita sola, ¿no? En el medio, ahí sin protección, sin alguien que la cuide, que a veces puede ser una planta que crece sola. Y otra cosa es cuando es una planta que está junto con otras, que pueden ser de la misma especie o pueden ser plantas de diferentes especies, ¿no? Pero que están juntas. Y creo que eso tiene que ver con esto del grupo también, porque tiene que ver con el trabajo individual de cada uno, porque hay momentos en los que uno lleva esa información o lo que se está trabajando a sus aspectos individuales y se ve a sí mismo, y a la vez también hay aspectos que tienen que ver con los otros, con el vincularme con otros, con que haya otras plantitas en mi entorno que de alguna manera también cuidan ese crecimiento, ¿no? A veces hay plantas que son de diferentes especies y está bueno que estén juntas porque algunas repelen a los insectos, entonces ayuda a que las otras no se lo coman los bichitos, o le da sombra, o la resguarda un poco del frío, del sol, y creo que pensando un poco en el grupo, tiene que ver también con eso, como cada uno como una plantita, pero no sola ahí a la intemperie, que la lleva el viento para un lado y para el otro, y el sol la chicharra o el frío, ¿no? Sino que juntos vamos creciendo y también creciendo a la par en eso, ¿no? Que es importante también el apoyo, y hay cosas, hoy pensaba, bueno, ¿cómo transmitir esto que se da en el grupo, como esa energía o esa potencia que tiene lo grupal, que uno lo vive cuando está ahí, ¿no? Y que muchas veces pasa cuando trabajamos más desde la autoobservación o el crecimiento personal, que es una sensación que a mí me cuesta a veces poner las cosas en palabras, pero es como una sensación difícil de describir porque es muy vivencial y se da con la sumatoria de cada uno, ¿no? No se da en forma individual. Entonces, se me ocurrió un poco pensar en eso, no ser una plantita sola, sino acompañada de otras
que van a sostener, que van a cuidar ese proceso y ese crecimiento también. Me encanta esto que estás diciendo y le hago así como pausa un momentito antes de que venga Polet, porque en lo que han dicho ambas, y sobre todo en esto último, de cuando hay varias plantas que están en el mismo lugar, lo que se va generando es como un microclima. Entonces, cuando el microclima está construido entre las plantas, cuando alguien va a venir a sembrar, ya facilita que esa planta crezca porque hay condiciones que ya están dadas en humedad, en esto que dices de que algunas ya tienen unas florecitas que atraen ciertos bichitos que son benéficos y espantan otros que no queremos tanto. Entonces, cuando estamos trabajando en grupo, ya hay una especie de microclima que hace más fácil seguir trabajando en la conciencia. No es lo mismo cuando no están en esto las personas de nuestro ambiente, del trabajo, de la familia, donde es como que hay que luchar por hacer el propio invernadero para que no me vayan a complicar el crecimiento interior. Pero cuando estamos en un trabajo, ya sea que estoy en una formación, en una certificación, en un grupo de acompañamiento como este que vamos a hacer, es como que el microclima está dado y hace más fácil que crezcan las hojitas, que las raíces puedan hacer buenas conexiones entre ellas y se arraiguen a la tierra, porque es como que las condiciones están dadas para que esto sea seguro. Entonces, me encanta esto que traen porque esto permite que la tierra esté lo suficientemente blandita para que podamos ir profundo y poner la semilla donde necesita estar y estará más resguardada, y también que haya unas condiciones que facilitan el crecimiento de por sí. Y esto no se logra cuando hay una plantita sola, esto se logra cuando hay varias plantitas generando ese microclima. Así que parte de los componentes que estamos viendo de lo que nutre el trabajo interior entonces son esa disposición de ir hacia abajo, de ir hacia lo profundo, de que algo se sostenga en el tiempo y que no sea volátil para que la semillita pueda hacer raíces, y este microclima que se genera cuando nos unimos en grupo y entonces hay varias plantas, que es tener un grupo de referencia en lo que sea que estemos queriendo avanzar en ese trabajo interior. Y vamos con el de Paulette. Por supuesto que mi rol es bajarlo a tierra y hacer más concretas estas metáforas maravillosas de las que ustedes hablan. En el grupo de acompañamiento en concreto, ¿cómo podemos aterrizar esto que estamos diciendo? Y a mí se me ocurre que una de las cosas que puede aterrizar el, bueno, ¿y eso cómo? Es tareas concretas de introspección para que pensemos fuera de la caja, fuera de lo que normalmente hacemos y lo que normalmente machacamos cuando nos leemos la materia, cuando vamos a las clases y estamos siempre pensando más o menos lo mismo. Aquí hay tareas concretas de observación de cómo lo estás haciendo tú en el día a día. Entonces, esa como obligación, nada es obligación realmente, pero dado que te metiste en un grupo y estás ahí, la idea generalmente que tenemos es cumplir, y si no cumplimos no pasa nada, pero la mayoría quiere cumplir. Entonces, esto te obliga un poco a mirar ciertos aspectos que no mirarías si no estuvieses dentro del grupo. Y la segunda patita de este apoyo es el tener que compartir. Cuando hay una instancia de compartir, en este caso que se da en el grupo de WhatsApp y también se da cuando conversamos, nos juntamos al siguiente encuentro en vivo, hacemos pequeñas salas para que podamos compartir el ejercicio y todas puedan hablar. Cuando tú sabes que tienes que compartir, te comprometes más contigo por este compromiso que tienes con el grupo. Entonces se genera una sinergia entre tú misma y el grupo solo por el hecho de tener que hablar y poder compartir lo que tú viviste como a ti te tocó. Entonces así nos vamos nutriendo entre todas, porque todas sabemos que estamos observándonos y que vamos a llegar a compartirnos. Uh-huh. Sí, acá me encanta esto porque son como componentes muy específicos de algo que ayuda en el trabajo interior, que son el compromiso, la constancia, la responsabilidad, el comprometerme con algo, sea grupo de acompañamiento, sea formación, sea terapia individual, sea el proceso que estamos haciendo. Estos son componentes que si no están, el trabajo interior no alcanza a ser profundo ni alcanza a ser tan expansivo como quisiéramos. Entonces, también son componentes muy importantes a tener en cuenta en el proceso en el que estemos haciendo
un trabajo interior. Me estoy acordando que ayer estaba con una consultante y ella me decía, yo nunca pensé que el trabajo interior que estoy haciendo se fuera a notar como se nota. Entonces me dijo que ella había ido a otra ciudad y vio unos amigos que hace mucho rato no veía y decía, me dijeron qué estaba haciendo, que me veían muy distinto, que el rostro estaba más relajado, que estaba diciendo cosas que antes no decía, que miraba las cosas de otra manera. Pero me decían, es como que físicamente se nota que algo está pasando diferente. Y ella dijo, nunca me imaginé, porque dice, terapia es lo único que estoy haciendo, no estoy haciendo otras cosas diferentes, que esto se notara. Y claro, para mí tiene mucho sentido, también si lo pensamos en la plantita, ¿no? Hay muchas cosas que vemos que le está pasando a la planta, o en realidad hay muchas cosas que no vemos que le están pasando a la planta, pero solamente vemos el resultado. Por ejemplo, a mi papá que le encanta sembrar girasoles, hay un montón de cosas que no vemos de lo que está pasando dentro de la tierra y en el tallo y en las hojas, pero que de repente eso repercute en que hay unos girasoles del tamaño de mi cara, gigantes, súper brillantes amarillos, y que hay otros que a lo mejor no alcanzaron a crecer tanto y el tallo quedó torcido, y entonces hay cosas que no vemos de qué fue lo que le faltó y de qué fue lo que le sobró, que cuando nosotros empezamos a ver en nuestro proceso de esos nutrientes, de qué me está faltando y qué me está sobrando y cuáles estoy necesitando diferentes, que van siendo un proceso en el que nos vamos construyendo. Esto no es una cosa como una receta mágica, porque no podemos tener una receta para todas las plantas. Todas las plantas del mundo necesitan esta cantidad de agua y de aire y este suelo, no. Cada uno necesitamos empezar a observar yo qué tipo de plantita soy, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuánto necesito de los vínculos y qué tipo de vínculos, o a mí me está sobrando información y me está faltando bajar al cuerpo, o yo estoy demasiado en el cuerpo y me está faltando ponerle un poquito más de mente a las cosas. Esta combinación específica de cada una y de cada uno, que la vamos viendo en la experiencia, es algo que retomamos en el grupo de acompañamiento, porque es este observar lo que a ti te está pasando en cada momento, cada uno de los días, en todos los centros, para que empecemos a encontrar patrones, para que empecemos a ver qué nos está sobrando, dónde hay muy poquita información de mí, cuál es el centro que tengo menos habitado y dónde puedo conseguir esos nutrientes. ¿Cuáles serían? ¿Qué sería, por ejemplo, algo cuando me está faltando en el centro visceral? A mí, por ejemplo, me parece esencial en este centro pensar en cómo es el manejo de nuestra energía, ¿no? Entonces, si duermes poco, si te alimentas mal, si no te mueves, si hay cosas que este centro no te va a permitir hacer, hay movimientos que acá no se van a empezar a dar porque la calidad del alimento que le estás dando a este centro es más pobre y el centro hace lo que puede con eso que le estás dando. Entonces, aún de estas cosas tan simples como la calidad de lo que te nutre de energía es importante porque sin energía, ¿cómo vas a pensar en cosas más allá de la supervivencia? Porque sin un poco de energía extra, ¿cómo vas a poder gestionar tus emociones? Si estás en modo supervivencia porque tu cuerpo está mal de energía, los otros procesos se van a dar más chuecos, más a medias, así como el girasol que crece torcido, le crece una hojita acá y otras menos acá. Entonces, por ejemplo, eso me parece a mí importante en el centro visceral. ¿Ustedes cómo ven, chicas, qué puede nutrir el centro emocional? A mí, por ejemplo, que no es como mi centro el más fuerte, de repente el simple hecho del trabajo y darme cuenta que no todo se llama estrés o no todo se llama enojo o no todo, o sea, es como, ay, me siento enfadada, ¿no? O sea, ¿es enfado o es tristeza o es frustración, ¿no? O sea, el poder para mí separar y ponerle atención a la observación de decir, a ver, o sea, no estoy realmente enojada, ¿no? Es más bien que me duele, ¿no? Y que actúo como enojada porque no quiero que se me acerquen en este momento, ¿no? Pero porque no lo estoy terminando de procesar lo que está pasando, pero realmente molesta no estoy, ¿no? Entonces, cuando aíslas como esta parte, es pues un avance, ¿no? O sea, si en la observación es como poder decir, ok, como creo que estoy entendiendo qué pasa en ese centro, ¿no? Y simplemente, y es algo básico, ¿no? Decimos, son 5 o 6 emociones básicas y
todos las conocemos. La realidad es que no. Muchas veces no nos damos a la tarea de observarnos y de decir qué es realmente lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, en esta observación creo que es un buen trabajo en el centro, por ejemplo, emocional, el simple hecho de ver qué realmente me está pasando y aceptarlo, ¿no? Y aceptar que es tristeza y no es enojo, ¿no? Ujú. Sí, y también poder diferenciar, que en mi caso que soy emocional, eh, esto de, bueno, ¿qué es la emoción? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque a veces, muchas veces tengo la sensación, siento que hago muchas cosas y en realidad siento muchas cosas y quizás no haga tantas. Y el observarnos y poder como esto que decía Andrea, bueno, esto es una sensación, esto es una emoción, esto es un pensamiento, esto es una acción, el poder visualizar eso nos brinda mucha información, porque por lo general esos centros los tenemos como muy enredados. Entonces, por más que tenga como una sensación de que estoy haciendo muchas cosas, o que eso me pasa a mí, ¿no? En realidad tiene que ver más con lo que yo estoy sintiendo que con lo que efectivamente estoy accionando. Y poder darme cuenta de eso es como, bueno, a ver, es como organizar y ver por dónde voy. Esto es una emoción y esto es lo que hago, no es lo mismo. ¿No? Y creo que eso, yo lo veo desde lo emocional, pero también muchas veces también le sucede a los otros centros, ¿no? Piensan que sienten y en realidad es un pensamiento, no es algo que están sintiendo efectivamente. El poder como observarse sin juicio nos brinda como otra información. Es como de verdad salirse y verlo desde otra perspectiva y tener otra información súper interesante que, bueno, nos ayuda a ajustar también varias cosas, ¿no? Pero primero observarnos, en principio, por lo menos. Ujú. Sí, algo que a mí también me parece que nutre el centro emocional es los vínculos, y son vínculos de calidad, porque es ahí donde nos vamos construyendo y deconstruyendo también en el tema del personaje. Nos damos cuenta en los vínculos a qué personaje juego en este querer la aceptación, querer la pertenencia o querer impactar sobre el otro o hacer algún juego de poder donde quién está encima de quién. Es acá donde podemos observarnos y conocernos con muchísimos detalles. A veces tenemos esta expresión, que también la escuché un consultante hace unos días, que me decía, es que yo quiero estar solo para poderme encontrar a mí mismo y conocerme. Y eso tiene algo que es muy importante, ¿no? Los espacios de soledad son muy nutritivos también para observarme qué me pasa a mí conmigo y qué ocurre ahí. Pero es verdad que también es en la relación y en los vínculos donde más se pone en juego nuestro personaje y donde más podemos empezar a deconstruirlo para animarnos a nuevas formas donde también encuentre la aceptación, donde también encuentre el amor, donde también empiece a practicar el amor, la benevolencia, la compasión, la comprensión de que los destinos son individuales, de que cada uno está haciendo lo mejor que puede, que esto a veces lo decimos muy racionalizado, pero cuando puedo estar en una relación donde todavía no estoy demasiado vinculada emocionalmente, porque son personas que nos estamos reuniendo para este trabajo, pero posiblemente no tenemos relación previa, no está tan contaminado. Entonces, al no estar tan contaminada esa relación, pero estar todos con el propósito del trabajo interior y de conocernos mejor, hay una distancia óptima, hay como una observación un poquito más neutra, donde yo sí puedo escuchar al otro desde el otro, que no estoy escuchando tanto al otro de cómo eso me implica a mí. Entonces yo qué puedo hacer con esto. Y si eso pasa, me puedo observar a mí, en cómo me pegoteo muy rápido en el vínculo, decir como, ay, es que Andrea contó de algo que tiene con su hija, y yo ya le voy a mandar la información porque a mí me sirvió un montón esto, y que no está mal hacerlo, que no está ni bien ni mal, pero yo puedo observar
¿qué es lo que me pasa a mí? Veo un problema, quiero solucionarlo. Veo a alguien que sufre, se lo quiero tapar. O puedo sostenerlo, puedo respetar que este es el proceso que está viviendo y que yo puedo a lo mejor escuchar sin intervenir. O si al contrario me pasa que nunca intervengo, dejo que toda la gente vaya por su lado, pero de repente me están haciendo como una cosa de quiero acompañar de una manera más cercana y animarme a hacerlo a ver qué pasa, porque esto no va de que haya una forma buena y una forma incorrecta de vivir, tiene que ver con irnos ampliando a nosotras y a nosotros mismos, de que todos estos comportamientos se vayan haciendo más seguros, más habitados, que podamos experimentar diferentes facetas de nosotros mismos en un espacio seguro donde esto sea propiciado y sea posible. Entonces, para mí también algo que alimenta bastante el centro emocional son los vínculos. Y también esto que están diciendo por acá, de la soledad, como ese sol que le pone sol a la propia edad, claro, también hay espacios de una nutrición del espacio personal, es decir, en el grupo nos encontramos, pero en las semanas que nos separan hay mucho énfasis en cuál es el trabajo que tú haces contigo, en tu autoobservación, en cómo dialogas contigo mismo, cuáles son esas voces que escuchas, qué tanto te registras en todos los aspectos. Todo esto que tiene que ver con el trabajo interior también está. Entonces, la planta no puede vivir sola de agua. Bueno, no sé si en los cultivos hidropónicos, pero al menos tiene sol también, ¿no? Entonces, sola de agua no, sola de luz tampoco, sola de suelo tampoco, sola de aire tampoco. No necesitamos como distintos nutrientes de varias calidades porque tenemos múltiples dimensiones. Y vamos a tratar, obviamente que no cubriremos todos los nutrientes, pero sí vamos a tratar de que cada uno de los centros esté alimentado a través de las técnicas que hacemos, a través del trabajo que vamos proponiendo, para que empecemos a ver eso, donde me falta, donde me sobra. Paso a Paulette, si tienes alguna idea ahí del centro emocional o el centro mental, a ver qué nos nutre por ahí. Yo voy a volver al visceral porque creo que ya, como fuimos tres del centro emocional y el centro visceral creo que lo pasamos muy rápido. Así que voy a retomar el centro visceral para seguir avanzando y no dejarlo de lado, porque creo que es el centro que dejamos de lado así por default mucho tiempo, porque por alguna razón creemos que nuestro cuerpo es como lo que lleva a la mente, que es lo que nos hace pensar, y es solamente una vasija que traslada a la mente o sea, al cerebro de un lado a otro. Y creo que es súper importante poder conectar también con el cuerpo. A mí, por ejemplo, me sirve mucho y noto una tremenda diferencia con dos cosas. Una que me llena mucho más el espíritu, que es la danza. Entonces yo voy a clases de danza 2 veces por semana y me encanta porque me desafío a mí misma con la corporalidad que tengo, que estoy más gordita de lo que solía ser, entonces me cuesta más levantarme, me cuesta más saltar, pero ahí voy avanzando. Entonces eso por un lado a mí me llena mucho el espíritu, el poder expresarme a través de la danza, pero en una cosa súper como chiquitita he notado una tremenda diferencia, y es que decidí hacer 15 minutos de cada mañana, después de que me levanto, de hacer una conexión con mi cuerpo para sentir mi cuerpo. Entonces hago elongaciones, primero suelto la cabeza y los hombros y el tronco y las piernas y el hongo y me conecto con este cuerpo que me traslada antes de empezar a hacer el día a día y tomo mucho más conciencia de que mi cuerpo va conmigo, porque si no estamos muy en la mente. Entonces yo hago saludos al sol. Si no tengo mucho tiempo, son solo 4 saludos al sol. 2 normales, uno primero derecha izquierda y después otra como con la posición del guerrero, y 4 saludos al sol es el desde. Y si tengo tiempo para hacer otras cosas, pues le agrego algún brazo, algún abdominal en plancha. Entonces eso me ayuda a decir, ok, aquí estoy yo en este cuerpo viviendo esta experiencia. Uh-huh. Genial, genial todo eso. Aparte cuando en lo que estás diciendo, el cuerpo tiene condiciones con las que funciona muy bien y otras en las que no funciona tan bien, pero nos cuesta reconocer cuánto interfiere, por ejemplo, en que las emociones estén más intensas o menos, o en que la mente esté más clara o menos. El cuerpo tiene muchísimo que ver. Cuando nuestro cuerpo se tensiona, cuando está ansioso, cuando está en estrés,
nuestra mente, los pensamientos que vienen es de dónde viene el ataque, todos los malos que son los otros, ¿no? Hay como una cosa mucho más de lucha en la mente y en las emociones que de calma y de paz, por buscar la coherencia, porque esto es lo que busca nuestro ser. Entonces el ser es como, si el cuerpo está mal, si está estresado, si está tenso, es porque seguramente hay algún peligro, lo empieza a buscar desde la mente, lo empieza a confirmar y desde ahí actuamos en el mundo. Mucha gente que está en estrés actúa todo el tiempo en la defensiva, pero a lo mejor no hay una cosa real que esté ocurriendo de ataque afuera, pero el cuerpo está tratando de buscar la coherencia porque está muy tenso, tiene un montón de cosas ahí contenidas. Entonces, cuando nos ocupamos bien del cuerpo, vamos a empezar a encontrar qué más en calma que están nuestras emociones, cuánto más clara está nuestra mente, y estas son todas las técnicas de psicología de tercera generación que trabajan de abajo hacia arriba, donde hay un cuerpo relajado, hay una mente que aprende mucho mejor, que integra mucho mejor la información, y en esto quiero pasar al centro mental, que se alimenta de información, que se alimenta de percepciones, que se alimenta de lo que va llegando de afuera y que lo va pudiendo, por un lado, cronologizar, por el otro lado, decir esta información es útil para acá o es útil para allá. Y entonces, a mí me gusta mucho utilizar la metáfora de la membrana para todos los centros en general, porque la membrana es una parte de la célula súper importante. La membrana es la que dice qué deja entrar, qué necesita que salga y en qué cantidades. Es una parte vital de la célula que sostiene a la célula viva y que a veces cuando se desordena esta membrana deja entrar cosas que son tóxicas, por ejemplo, y que van dañando el núcleo y otros órganos, y nosotros también dejamos entrar a veces información que no entendemos el impacto que eso tiene adentro. Entonces la gente que está muy enchufada con las noticias, con el peligro, con el miedo, con las tragedias, el cerebro es súper inocente. La imagen que yo pongo es la imagen que va siguiendo, como si esta fuera la realidad, y se empieza a preparar para esto. No sabe qué le está pasando a alguien por allá en Sudán, en Arabia, en Australia, no. Si tú se lo pones, es como que el cerebro dice, para algo me estás poniendo esa imagen, dale, ahora yo veo cómo soluciono esto de alguna manera. Entre más tiempo sostenemos esa imagen, más nuestra corporalidad y nuestras emociones están al servicio de eso. Entonces también hay una parte que va de arriba hacia abajo, que es muy importante que consideremos. Entonces, ver con qué calidad de información nos estamos nutriendo es muy importante. Y acá en el grupo de acompañamiento, pues parte de lo que queremos es darles una información muy exquisita, seleccionada, la de los seminarios, porque son personas que han tenido 20, 30 años, 15 años de recorrido con el eneagrama, con el trabajo del niño interior, con constelaciones familiares, con información que nos acompaña a sanar, a hacer más trabajo interior, y que de alguna manera es como que, yo lo siento, ¿no? Va llegando información muy nutritiva que va desplazando la que ya no nos es tan funcional, ¿no? Como que de alguna manera nos ayuda a comparar entre información para que podamos elegir mejor con cuál nos quedamos. Es como lo que hacemos, como el intestino permeable, que a eso iba, es como en la alimentación. Cuando empezamos a hacernos más sensibles y empezamos a observarnos mejor, nos empezamos a dar cuenta, cuando como pan me da tal cosa, si tomo mucho café empiezo a tener migrañas, en cambio cuando empiezo el día consumiendo frutas o tomando un vaso de agua y estoy mejor hidratada, tengo más energía a lo largo de la mañana, ¿no? Cuando obtenemos este órgano más sensible para observarnos y para estar percibiéndonos, empezamos a encontrar estas cosas. Ahora, después hace falta una parte del esfuerzo, porque hay cosas que nos gustan pero no nos hacen bien, ¿no? Que esto que podemos clasificar dentro de las adicciones, que no somos adictos a un montón de cosas, ¿no? A veces vemos series que nos gustan pero que nos hacen soñar mal, o que nos ponen en un estado muy alterado, o hay alguna comida que nos encanta, que nos sabe rico en la boca, pero que nuestro intestino llora y sufre. Entonces ahí hace falta empezar a entrenar otras cosas, como la voluntad, como una capacidad de elección y sostener con cierta responsabilidad también esos procesos, a ver qué va ocurriendo a lo largo del tiempo. Así que de todo esto estaremos trabajando, estaremos charlando en el grupo de acompañamiento para que lo veamos así como estamos haciendo ahora, en metáforas
muy simples, muy cotidianas, que sepamos que el trabajo interior está ahí en el día a día, en lo cotidiano. No me quiero ir de tiempo, así que les dejo a ustedes, chicas, si nos cuentan un poquito más si hay algún aspecto que nos hemos olvidado. Y es verdad que estoy pensando ahora que también dentro de estas dimensiones no hemos contemplado la dimensión espiritual, ¿no? ¿Qué les alimenta? ¿Qué les alimenta a ustedes en la dimensión espiritual que les sirva en el trabajo interior? Yo quería hacer como un poquito de referencia porque me hizo todo el sentido, ¿no? Lo que decíamos de las indicaciones de las plantas. Creo que universalmente podemos saber que necesitan tierra o agua, ¿no? Algunas plantas que necesitan sol, que necesitan algunos nutrientes, pero la búsqueda de la receta perfecta para cada uno es como a donde está la gracia, ¿no? O sea, libros de autoconocimiento, libros de superación, lo que decía, ¿no? Miles de técnicas puede haber, pero el regalo más grande es encontrar como nuestra propia fórmula, ¿no? Y eso solamente la podemos obtener a base de la observación y poder decir, esta agua es suficiente para mí, este sol es suficiente para mí, este mimo de que me platiquen y me acaricien mis hojitas es suficiente para mí, o necesito más de esto, me doy cuenta que necesito más de otro, ¿no? El cuerpo al final, todo lo que decían es real y lo vemos en una plantita. Yo que hago germinados, hablando un poco de lo que decía Silvia, ¿no? Esto en grupo es, pues aunque yo ponga mi lenteja, pues no me va a salir el germinado hasta que no pongo más, ¿no? Hasta que no pongo varias y entre todas sus raíces se van mezclando, ¿no? A veces hablaba Paulette del compartir, de tener que compartir. A veces ni siquiera hay que compartir. A veces solo con lo que dijo el otro, a mí ya hizo toda la resonancia porque mi raicita está amarrada también, ¿no? Padecemos, más bien procesamos el agua en el mismo canal, ¿no? Entonces, lo que le pasa al otro me pasa a mí también. Entonces, en esta parte transpersonal, en esta parte más espiritual, y visto mucho desde el Pathwork, que es una de las cosas con las que trabajo, hay una metáfora que dice que cuando brilla uno, o sea, cuando uno se da cuenta y tiene una evolución en un darse cuenta, es como si todos al mismo tiempo brilláramos, ¿no? Entonces, cuando hay un darse cuenta y alguien lo quiere compartir en el grupo y lo pone, aunque es algo que tal vez yo ya me había dado cuenta, leerlo de un otro y de darse cuenta es como si brillara dos veces, ¿no? Es como leerlo y decir, ¡ay, sí es cierto! Entonces, esto para mí es algo que nutre mi espíritu, ¿no? Es como ver el crecimiento de la otra persona, el contactarme, el llevarme a ese nivel como de conciencia que está haciendo esa persona, es como hacer que estas conexiones no vistas se enciendan, ¿no? Entonces, para mí eso es como funciona el grupo, ¿no? He coincidido con personas que somos del mismo eneatipo y que cuentan como la historia y es como, bueno, si fuera radiografía, pero luego hay alguien que es de un eneatipo totalmente diferente en el que yo creo que no va a padecer eso o no va a ver esas cosas y cuando ves es como, es lo mismo, ¿no? Es como se unen todas las raíces como en mi germinado, se unen todas las raíces por abajo y agarran una fuerza impresionante, ¿no? Entonces, y lo que hablábamos, el cuerpo te dice si hay alguna enfermedad, es como las hojitas, ¿no? Te dicen si le falta agua, si le sobra sol, si le falta tierra, o sea, es cuestión de observación y de poner atención y de vernos en el otro, y a esto ya hablando de esta parte más espiritual, más transpersonal, de verme en el otro como igual, ¿no? O sea, como nutrido de la misma raíz, por así decirlo. Me encanta este componente porque es el componente de la inspiración también. Entonces, ese otro dio un paso que a mí me gustaría dar y que no me había animado, y lo dio y es como que me pone una lucecita en el camino para decir, ah, bueno, entonces yo también voy, ¿no? Y yo creo que esto lo tenemos en el grupo en distintos niveles, porque lo podemos tener a la par con quienes sean nuestros compañeros de trabajo, pero también lo tenemos a través de todos los materiales que trabajamos del seminario virtual, ¿no? Porque todos los ponentes que hay ahí son personas que han atravesado diferentes aventuras en su vida, diferentes experiencias, que nos han dicho, ah, yo caminé por este lado de la relación de pareja y les regalo
esto de mi conocimiento. Yo transité esta parte de la noche oscura del alma y me costó tal cosa y acá estoy regalando ese conocimiento. Entonces, también nos vamos inspirando porque esta creo que es una pregunta a lo mejor un poquito más técnica que nos hacen, pero que es importante explicarla por qué razón para estar en el grupo de acompañamiento es importante tener al menos uno de los pases premium, porque lo que queremos es, desde acá es la parte principal de nutrición del centro intelectual, ¿no? Yo digo que es de mucha calidad porque son personas que para hablarnos de lo que nos hablaron han recorrido muchísimos años trabajando sobre sí mismos en ese tema. Entonces es como que nos dan algo muy exquisito, algo muy depurado, que sabemos que es de gran alimentación y que finalmente el eneagrama es el mapa sobre el que vamos a estarnos observando. Va a ser la base de nuestro trabajo con la autoobservación, pero nos observamos desde el mapa, porque nos da un orden, porque nos ayuda a ponerle palabras a las cosas, esto que decía André. Entonces no es solamente un montón de emociones como una cosa así, ¿no? Es como qué emoción, qué tan intensa, en qué partes del cuerpo la siento, entonces, o si es una fijación, entonces a qué se refiere, o si es un componente de la pasión. El poder nombrar las cosas hace que le perdamos miedo a ese componente, hace que podamos ponerle una dimensión, cuándo aparece, de qué tamaño es, qué tanto me impacta, para que podamos empezar a hacer con eso, y no que eso nos lleve por delante porque nos cuesta mirarlo de frente. Entonces el eneagrama va a ser el mapa que seguimos, y tenemos muy buena información sobre eneagrama, que no nos vamos a inventar nosotras, porque ya están ahí en los seminarios, y que nosotras haremos de puente, porque es verdad que hay mucha información. Entonces no es lo mismo decirle a alguien, por ejemplo, que esté muy desconectada del cuerpo, sugerirle, anda a ver el taller de focusing durante estas semanas, fíjate a ver qué pasa, o que necesitas algo de la respiración, porque a lo mejor es un componente que te puede ayudar, anda a ver la ponencia con María Mercedes Duque, o, en fin, es como nosotras tenemos el conocimiento de qué hay ahí adentro, para que a partir de lo que surja durante el grupo de acompañamiento podamos decir, esta es información que te puede nutrir, y de esa manera que sea un alimento vivo al que yo voy cuando necesito, porque es verdad que todos los seminarios se ven muy bien como material interesante si los vemos en orden. Por ejemplo, tomamos el seminario 2022, que está súper bien hilado, que un tema tiene que ver con el otro, que va desde lo teórico hasta lo más transpersonal, y que se puede ver como una serie de una manera muy interesante intelectualmente, pero no es lo mismo que sea muy interesante que sea muy pertinente. Es decir, a mí me está pasando algo muy puntual con el tema de la relación con mi hijo, y entonces yo puedo ir a ver los materiales que son más específicos del trabajo interior que haces, cómo repercute eso en el sistema familiar, o cómo acompañar a los adolescentes con estas temáticas desde el eneagrama, sin tener que mencionarles a lo mejor ni siquiera el eneagrama, pero que te dan un canal de comunicación para eso. Entonces, esto es parte de lo que hacemos, por eso nos es muy importante que tengan ese material, porque va a ser el apoyo durante, pero también esperamos que sea el apoyo después, que nos podamos seguir inspirando desde ese material que ya está, y que podamos seguirnos sintiendo cerquita, y no que una vez que termine el grupo de acompañamiento sintamos como eso, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora cómo sigo reunida? Lo cierto de lo que ocurrió en el grupo de febrero es que ese grupo continúa, que hay algunos lazos que han quedado mucho más fortalecidos, que hay amistades que se han hecho alrededor de esto que continúan, entonces tampoco se va a sentir probablemente como un lo dejo, pero sí, una vez que termina un grupo, un curso, una formación, también hay una parte de decir cuánto le estaba cargando de mi proceso al grupo, cuánto me estaba yo escudando en el grupo para decir que estaba haciendo un proceso, y cuánto empiezo a ver cuánto es mi parte, porque toda esa distancia y ese contacto, ese ritmo, como hablábamos también en estos días, que tiene que ver con lo sano, ese ritmo de el adentro, el afuera, de acercarme, de alejarme, nos va a dar otros espacios para seguir observando. Entonces, este va a ser como otro de los alimentos espiritual, si se quiere, el de inspirarnos con las personas que son guías del seminario, con nosotras, con las personas que están pares en el acompañamiento, porque es sentirnos parte de la red, es poder tomar de lo que el otro tiene para darme, pero también es poder darme en lo que yo tengo también nutritivo para los otros, sin pensar que quién soy yo para dar, quién soy yo para opinar, ¿no? Es como soltar, limpiar eso,
porque si estamos acá y cada una de las personas que está en el grupo es muy nutritiva y es correspondiente con la experiencia, entonces también poder experimentarnos desde ahí, como en ese tejido. ¿Cómo lo ven? ¿Qué nos falta por decir? Yo complementaría solamente como que qué es lo que me nutre desde lo espiritual, no sé quién lo dijo, así que no me adjudico la frase, pero tampoco se la puedo adjudicar a una persona en particular, que es vernos como seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal, no seres terrenales que vivimos una experiencia espiritual. Entonces, como somos espíritus en evolución, necesitamos al grupo. Entonces el grupo no puede evolucionar por ti, pero tú no puedes evolucionar sin el grupo. Es a través de las relaciones y lo que va surgiendo con el uno y con el otro, lo que me confronta del otro. Como dice alguien también, lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan, eso se va viendo en el grupo y eso nos ayuda a crecer. Entonces, como grupo, vamos potenciándonos para nuestro crecimiento espiritual, que para mí por lo menos es el fin de todo. Es poder evolucionar como espíritu. Precioso. Bueno, esta queda como invitación abierta, si cada una quiere decir algo de la invitación, porque ya empezamos el miércoles que viene en el grupo de acompañamiento, y creo que la idea de base es esto, que sea algo nutritivo para todas las personas que estemos ahí, que haya algo nutritivo para todas las dimensiones, nuestra dimensión corporal, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión intelectual y nuestra dimensión espiritual. Por acá había un mensaje que decía como que esto se conecta, ¿no? Cuando trabajo en mi espíritu, mi cuerpo está mejor, cuando trabajo desde mi cuerpo, también lo espiritual está mucho más disponible y abierto, y es así. No importa por dónde empecemos, y a mí sí me gustaría decir esto porque yo sé que esta segunda parte del semestre hay un montón de opciones, hay retiros, hay cursos cortos, hay formaciones largas, hay grupo de acompañamiento, es un montón. Y no todo se puede, porque imagínense que la planta, aunque el agua le sea muy nutritiva, si le echamos demasiada agua la inundamos. O sea, si el suelo es muy nutritivo, pero me pasé de nutrientes, aunque sea muy nutritivo, se me queman las hojas. Esto pasa también, hay que saber cómo dosificar lo que puedo integrar en cada momento para que sea realmente nutritivo y para que no me agote la energía, sino que más bien me renueve las ganas de después seguirme nutriendo y seguir creciendo. Entonces, hay un montón de ofertas, hay un montón de cosas que podemos hacer y podemos empezar desde el lugar que sean, porque como somos un sistema, en alguno de los componentes que algo se empiece a mover, el resto de los componentes también se van a empezar a mover. Si desde lo presencial prefieres que de ahí se va a mover más, si te gusta y te implica más el vínculo, tal vez puedes empezar con algo presencial, un retiro, y después ver que quieres que toda esa información que se movió desde lo presencial tenga un espacio más tranqui para irlo decantando. Entonces hay muchas personas que después de un retiro empiezan terapia, o después de un retiro empiezan una formación larga, o alguien empieza diciendo, no, yo lo que necesito es entender muy bien el mapa del eneagrama y todos los conceptos y lo teórico, y empieza una formación o una certificación, pero a la medida que va entrando esa información, algo se va moviendo en lo emocional y, me estoy dando cuenta que esto falta por sanar, entonces busco un proceso que sea más emocional, pero que vaya siendo así, desde la autoobservación de lo que me va viniendo bien. Y en el grupo de acompañamiento esto no compite con ninguna de las cosas que estén haciendo, pueden estar haciendo una formación, pueden estar leyendo cualquier cosa y esto no va a competir, pero sí es verdad que cada uno con lo que hace en la vida necesita ir dosificando. A lo mejor si estás jubilada, estás de vacaciones, si tienes tiempo, te encajan 3 formaciones, pero si además estás con trabajo, con chicos, con grupo, con no sé qué, no te va a dar la vida, como nos pasa a veces a nosotras que queremos hacer todos los cursos y hay que aprender a renunciar a algunos. Pero eso, por el lugar que empieces, por la dimensión en la que te empieces a tocar, por la dimensión en la que empieces a mover algo de información, esto tiene un impacto en el ser. Vamos a tratar de que haya alimento para todas las dimensiones dentro del grupo, pero también confiamos en esa sabiduría del organismo que sabe poner las cosas donde las necesita, donde puede. El cuerpo es muy inteligente en saber distribuir
para dónde van los nutrientes, ¿no? Entonces que las cosas, esto necesita más magnesio, esto necesita más calcio, para acá llevo no sé qué. El cuerpo sabe, y esta inteligencia también está en lo mental y también está en lo emocional. Entonces vamos a tratar de que sea muy nutritivo el grupo, pero confiando también en que les va a llegar a donde les puede impactar mejor. Así que ya les dejo a ustedes, chicas, con un mensajito último de invitación. Bueno, a mí esto que último que decías me gustó como esto de la autorregulación, ¿no? La autorregulación también dentro del grupo. Así como tomar, cada uno va a tomar o a cada uno le va a resonar lo que en ese momento necesita o con lo que conecta en ese momento. Y creo que eso es bueno porque es una piecita que cada uno tiene y que juntos vamos a armar como ese puzzle, ¿no? Así como tomamos algo, también dejamos algo para el grupo o devolvemos algo al grupo. Es algo que es un movimiento que se da, de ida y vuelta. Entonces eso me parece como volviendo a esto, ¿no? De lo nutritivo, de lo vivo, del movimiento del grupo y del campo que se genera, cómo eso que me pasa a mí o lo que yo me imagino a veces en una relajación, o pasa muchas veces en los grupos, ¿no? Aparece una imagen, a mí se me ocurre una imagen, o me aparece en mi inconsciente, y resulta que hay varios que coincidimos con esa imagen, y eso tiene que ver con la conexión, y ahí se me vienen como las raicitas esas que decía André, que están por debajo como entrelazadas, esa conexión de inconsciente a inconsciente que se genera en ese campo grupal, y que hace a que bueno, a que hay algo ahí que sucede que a veces es difícil como de explicar, pero que se da dentro del grupo, ¿no? Así que bueno, ojalá que se puedan sumar y el próximo miércoles ya empezamos, a esta hora ya vamos a estar en el grupo. Sí, ya falta muy poquito. Bueno, así que muchas gracias a quienes se han ido uniendo, que por acá he visto a varias, a Flor, a Leti, que ya están dentro del grupo, que vamos a empezar con mucho entusiasmo. Este viernes empezamos a generar el grupo de WhatsApp, así les damos las primeras indicaciones de qué necesitamos para ese primer día del miércoles, sobre todo que tengan la disposición de tiempo, que estén las cámaras encendidas. Esto no son sesiones que quedan grabadas, para hacer el espacio seguro, para hacerlo muy íntimo, para que el compartir no esté mediado por, uy, no sé quién va a escuchar esto después, o que pueda ser lo más seguro que podamos. Por eso es muy importante que estemos en el grupo, que veamos que las fechas sí nos funcionan, esto es lo esencial. Después va a haber también un acompañamiento como más uno a uno. Entre nosotras tendremos como algunas del grupo como más, a ver cómo explicarlo, como si cada una fuera en estas plantitas como tutores, ¿no? Estas que ayudan y que tienen unas alrededor, bueno, porque queremos que realmente nos sintamos en la dimensión de acompañamiento. Durante estos vivos hemos hablado de las dimensiones pilares del grupo, entonces empezamos hablando de la observación, qué observamos cuando observamos, cómo lo observamos, para qué lo observamos, que esto va a ser muy importante en el grupo. Si no han visto este vivo se los recomiendo. En la otra dimensión también hablamos del acompañamiento. ¿Por qué acompañarnos? ¿Qué es lo que acompañamos? ¿Cómo acompañamos? ¿Por qué es importante el acompañamiento? Que también les recomiendo ese. Y acá estamos hablando de lo nutritivo para cada una de las dimensiones que vamos a ver en el grupo de acompañamiento. Así que a quienes se puedan unir, bienvenidas, bienvenidos, disfrutaremos mucho durante estas sesiones. Es un acompañamiento que yo lo siento liviano, porque no interfiere con nada de lo que estemos haciendo, más bien enriquece que estemos más presentes en eso que nos está pasando en la vida. Obvio que sí requiere compromiso y constancia, como los elementos que traía Paulette, para que eso pueda impactar en un punto donde veamos lo que eso transforma, pero que no compita con nada de lo cotidiano. Sabemos que todos tenemos nuestras cosas para hacer, familia y trabajo y demás, y el enegrama viene desde el cuarto camino, que justamente dice en la vida, con tus condiciones, en tu familia, con lo que te está pasando, ahí tienes
el alimento y las condiciones necesarias para el crecimiento y la evolución de la conciencia. Así que tratando de contribuir a esto está el grupo de acompañamiento. Bienvenidas, bienvenidos quienes puedan sumarse y quienes estén sumando también a todas las otras ofertas de los cursos, de los retiros, de las formaciones, porque nos vamos conectando ahí igual, en todos los movimientos que cada uno va haciendo, vamos contribuyendo a la evolución de conciencia más global, seguramente, que es uno de los propósitos del seminario. Así que mil gracias, chicas, por ser mis cómplices en el grupo de Gracias. acompañamiento y en tantas cosas. Y a ustedes Gracias por a ti. estar aquí. Muchas gracias a todas. Me encanta estar con Un ustedes. beso grande. Cualquier duda que se vaya quedando por ahí, nos lo pueden dejar en el vivo, en los comentarios que la vamos respondiendo, o nos mandan algún mensajito WhatsApp, que estos días cualquiera. estamos ahí. O por WhatsApp, vale. Un beso grande. Buenas Chao. tardes. Chao, Cuando chao. resuene, Nos vemos.